Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer lo que es ya la última clase de técnica operatoria, que vendría a ser cirugía menor. Básicamente la semana pasada ya hemos hecho el repaso de la parte práctica de esto, entonces solo sería recordar. Y de ahí vamos a hacer lo que son los procedimientos básicos, como es la colocación de sondas odástricas, sonda Foley, eh, luego drenaje de absceso, drenaje de seroma, que también lo van a ver ustedes en la parte práctica. Entonces, ahorita empezaríamos con el primer tema, que es cirugía menor. Básicamente, ¿qué es cirugía menor? Todo lo que vendrían a ser procedimientos quirúrgicos sencillos de corta duración, ¿ok? De corta duración, realizados sobre lo que es el tejido superficial, que implica lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. O también lo que vendrían a ser estructuras de fácil acceso bajo lo que vendría a ser anestesia local. Y por lo tanto, si tiene todas estas características, sería una cirugía de bajo riesgo, ¿ok? Y por lo mismo, no se esperan complicaciones dentro de esta, que sean significativas. Ahora, van a haber dos tipos de cirugías menores, unas que son las urgentes y otras que son las programadas. Las urgentes básicamente son todas las que se realizan en emergencia, ¿ok? Las suturas, lo que es drenaje de hematomas, todo lo que pueda comprometer la vida del paciente y o lo que le cause dolor al paciente, ¿no? Entonces es algo de urgencia. Y las programadas básicamente son las que se realizan en dónde, en lo que es consultorio, ¿ok? Consultorio. Por ejemplo, una biopsia de un nebus, ustedes ya saben que los nebus es lo mismo que lunar, básicamente eso, ¿no? Biopsia de nebus, lo que es una retiro de una verruga, retiro de un papiloma, sacar un lipoma, porque le puede estar incomodando al paciente al momento de echarse, de dormir, de realizar ciertas actividades. ¿Ok? Son cirugías menores que son programadas y que no comprometen obviamente la vida del paciente. Entonces, dentro de las urgentes, aquí tenemos a lo que es la herida superficial. Obviamente, todos los casos de solución de continuidad, por ejemplo, que un paciente haya llegado por que, no sé, lo acuchillaron, se cortó con un cuchillo, se cortó con una botella. Entonces son heridas que tienen que ser cerradas, ¿no? Suturadas. Y para eso estamos nosotros. Luego tenemos los panadizos, que básicamente es esta acumulación, por así decirlo, de material purulento alrededor de lo que es el lecho unguial. Luego tenemos los abscesos, que de igual forma es pus. Luego los hematomas, sobre todo los complicados, porque los hematomas simples simplemente la sangre se vuelve a reabsorber. Pero los complicados son acúmulo de sangre aquí, que si no lo drenamos, eso se puede infectar y posteriormente vamos a perder lo que es, va a haber isquemia y posteriormente necrosis del tejido y lo que no queremos. Y por último, lo que es la trombectomía hemorroidal, eso es para aliviar el dolor que siente el paciente, por eso también está dentro de urgentes. Y básicamente esas son las que son los tipos de cirugías menores urgentes. Y las programadas, aquí tenemos a lo que es la biopsia cutánea, la biopsia de un nebus, la onicocriptosis, que básicamente es lo que se conoce como padrastro, para poder extraer ese padrastro. Luego los quistes epidérmicos, que son acúmulo de lo que vendría a ser eh, lo que es material ceroso dentro de este. Luego las verrugas, que se puede aplicar lo que es eh, esta cosita de acá, no me acuerdo su nombre, que básicamente hace que la verruga se queme, pero con temperaturas bajas, con temperaturas mínimas. Creo que es O2, O2 si no me equivoco. CO2. Luego tenemos lo que son los lipomas superficiales, que tiene que ver con esta estructura, que básicamente pueden ser múltiples, pueden ser encapsulados o no. Y como les decía, estos lipomas pueden incomodar al paciente al momento de realizar ciertas actividades. Por ejemplo, puede estar localizado en la espalda y el paciente al momento de dormir puede sentir dolor y lo puede programar para que pueda ser retirado. Luego la queratosis y por último los papilomas. Ahora, es importante también tener en cuenta esto de acá, lo que son las zonas de riesgo en la cirugía menor, porque van a haber ciertas zonas de nuestro cuerpo que por estas partes van a pasar estructuras muy importantes para que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, como en lo que son las venas, las arterias y también los nervios. Entonces, si es que tenemos una cirugía menor en cualquiera de estas zonas, hay que tener cuidado con esas estructuras de acá. Por ejemplo, en lo que es el cuello lateral superficial, tenemos que tener cuidado con lo que es la vena yugular, y así sucesivamente. En una pregunta de examen
Preguntaron la de aquí, que tendría que ver con lo que es la región anterior del codo. ¿Qué estructuras podrían encontrarse en riesgo? Las de aquí. Vena cefálica y basílica, nervios cutáneos, interbraquiales internos, nervios cutáneos interbraquiales también internos. ¿Ok? Luego, aquí lo que vendría a ser las contraindicaciones para una cirugía menor. Básicamente tenemos a lo que es las alergias a los anestésicos locales, pero esto vendría a ser una contraindicación relativa, no tanto absoluta, porque se podría buscar otra alternativa, ¿no? Luego lo que es la alteraciones patológicas o farmacológicas de la coagulación, por ejemplo, que el paciente tenga petequias, que presente púrpura, y siempre es importante también pedir lo que es un perfil de coagulación antes de realizar alguna cirugía menor que sea un poquito más invasiva, ¿no?, que una sutura. Luego, si es que también está consumiendo algún fármaco que tenga que ver con lo que es la coagulación, como les decía. Luego, si es que tiene lo que es vasculopatías periféricas, para ver el tema de lo que es tener cuidado con la lidocaína que tiene epinefrina, porque habíamos mencionado que la lidocaína con epinefrina, sobre todo la epinefrina, va a ser un potente vasoconstrictor. Entonces, si el paciente tiene vasculopatías periféricas y yo le administro epinefrina, lo que va a causar es una vasoconstricción de estas zonas distales del cuerpo y posteriormente va a originar lo que es una isquemia o sino una necrosis. ¿Ok? Y posteriormente una necrosis. Luego tendríamos aquí lo que son las coronopatías, como una coartación de aorta. Luego el VIH, que se conoce a los pacientes con VIH como un código blanco, sino como B24, ¿no? De igual forma, este tampoco no es una contraindicación absoluta, porque obviamente no se le puede, o sea, si está con una solución de continuidad, con un corte el paciente, de igual forma se le tiene que atender, pero obviamente con los cuidados necesarios, ¿no? Siempre con guantes, siempre cuidando de no pincharse y así sucesivamente. También en pacientes poco colaboradores o intoxicados y que sean niños, porque en estos casos no se puede pedir lo que es el consentimiento informado del paciente. Entonces siempre va a ser necesario que el paciente nos dé su consentimiento hacia nosotros para que nosotros podamos hacer cualquier procedimiento médico. ¿Okay? Luego, lo que es el embarazo, también esto varía, no es una contraindicación absoluta, sino relativa. Y por último, obviamente, antes de realizar el procedimiento al paciente siempre se le debe explicar que secundario a lo que es la sutura puede quedar una cicatriz que no sea tan estética, ¿no? Entonces, si el paciente no acepta eso, bueno, tampoco no nos estaría dándonos su consentimiento para nosotros poder intervenir. Entonces, de igual forma, no se interviene al paciente. Ahora, en lo que es cirugía menor también tenemos lo que son dos principales complicaciones que siempre van a ser las más frecuentes. Como habíamos dicho, la cirugía menor el paciente está despierto, entonces el paciente va a estar viendo todo lo que nosotros vamos a estar realizando. Y por lo tanto, si va a estar viendo que sale sangre, que le hincamos con agujas, y a veces son un tanto nerviositos, lo que puede pasar es que haya un síncope vasovagal. Vasovagal. Es decir, que el paciente empiece a que empiece a mostrarse pálido, luego que empiece a sudar, luego que le diga, doctora, me duele la cabeza, luego que empiece a sentir palpitaciones y al final ya lo último es que se desmaye, ¿no? Básicamente por la impresión que le da todo lo que está pasando, todo lo que es la cirugía menor, ¿no? Porque el paciente está despierto, porque solo se aplica lo que es anestesia local, recuerden eso. Entonces está viendo absolutamente todo. Y puede pasar esto. Otra de ellas, obviamente, es la hemorragia, ¿no? Que haya abundante sangrado. Y obviamente, ¿cuál es el tratamiento para cualquier hemorragia? Si es una hemorragia leve, si es un sangrado leve que se puede controlar, básicamente es hemostasia, ¿no? Si no, ya si es un sangrado muy profuso, se repone lo que son líquidos, fluidos, y luego ya si es que no sigue el sangrado, ya se hace lo que es transfusión, ¿no? Pero en estos casos de cirugía menor, como les decía, son procedimientos que básicamente tienen un riesgo mínimo, o sea, poquitísimo. Entonces, si es que por haber una sutura o un procedimiento hay un poquito de sangrado, básicamente lo único que tenemos que hacer es hemostasia, ¿no? Agarrar una gasita y presionar la zona hasta que deje de sangrar. ¿Cuáles son las reglas para lo que es la cirugía menor? Siempre va a ser importante informar al paciente todo el procedimiento que se le va a hacer. Eso es lo que les expliqué la semana pasada, ¿no? Informar al paciente, decirle qué es lo que vamos a hacer paso a paso, preguntarle si está de acuerdo. Y para esto se desprende lo que es la firma del consentimiento informado.
Luego también actuar sobre nuestras capacidades, porque obviamente si no sabemos cómo realizar cierto procedimiento, no nos vamos a aventurar a hacerlo, ¿no? Si es que no tenemos a alguien que nos pueda guiar. Pero si ustedes no saben y el doctor les dice, inténtenlo y están con un doctor, ustedes mándense con todo, ¿ok? Luego también no intervenir si el diagnóstico no es claro, ¿por qué? Porque podemos estar ante un caso de una neoplasia maligna. Entonces, si nosotros intervenimos, ustedes saben que hay varios tipos de forma por la que el cáncer se pueda diseminar, sanguínea, por continuidad, entre otras. Pero si nosotros intervenimos y por A o B tocamos una zona donde hay neoplasia maligna, podemos hacer que se disemine el cáncer por vía sanguínea, porque obviamente vamos a estar como que cortando vasitos y todo eso y podemos desencadenar un problema mayor al paciente, ¿no? Un problema que no queremos. Luego, obviamente, de acá se desprende el hecho de no intervenir en lesiones malignas por lo mismo. También es importante identificar las zonas de riesgo, lo que les había mencionado acá. Van a haber ciertas zonas de nuestro cuerpo por donde van a pasar estructuras anatómicas importantes para nosotros y que debemos tener en cuenta, ¿no? Para no lesionarlas, por así decirlo, como los nervios, arterias, venas. Luego también va a ser importante evitar lo que son las lesiones, o enviar lo que son las lesiones a patología, obviamente si sospechamos, por ejemplo, que tenemos un absceso y supongamos que puede tener, para poder ver lo que es un cultivo, se puede mandar a patología. Luego también un lipoma se manda a patología para ver si se trata de un lipoma, es decir, una tumoración benigna, o de un liposarcoma, ¿no? Puede ser una tumoración maligna. Y así sucesivamente. Y también es importante derivar oportunamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los cuidados postquirúrgicos? Básicamente después de toda sutura que ustedes deben tener en cuenta, para también decirle al paciente, ¿no? Después de que ustedes suturan, de que cierran a lo que es el paciente, la herida se debe de revisar después de 36 a 48 horas, ¿ok? Se le debe de destapar, porque normalmente cuando ustedes suturan van a dejar una gasita y esta gasa se retira idealmente después de las 24 horas, pero también se le puede dar como que un plazo de 36 a 48 horas. Después de ello se retira la gasita y ya la herida se deja al aire libre. ¿Ok? Y para esto es importante que ustedes le digan al paciente que se tiene que aplicar lo que son antisépticos, ¿no? Como es el jabón o si tiene su yodopoviona en espuma, mejor aún. Luego, esto de acá ya no se aplica tanto, antes sí, pero de igual forma su doctor lo pone. Ya no se tapa hasta el retiro de puntos. En la actualidad es como que solo pasa este tiempo tapada, luego se saca lo que es la gasa, la gasa que está ahí, y luego se deja al aire libre, ¿no? Para que la herida pueda cicatrizar bien, obviamente siempre con la debida antisepsia necesaria. Y obviamente también la herida, esto sí es muy importante, la herida siempre debe mantenerse seca, porque si es que no se mantiene seca va a ser un caldo de cultivo propicio para cualquier germen, ¿ok? Y luego también si es que hay dolor se receta lo que es paracetamol y en la mayoría de los casos siempre se receta además lo que es un antibiótico, ¿no? Normalmente lo que es una cefalosporina. Ahora, con respecto al retiro de puntos, dependiendo de la zona donde nosotros hayamos hecho el punto o la sutura, van a pasar, bueno, vamos a tener que esperar cierta cantidad de días para que pueda ser retirado y que no haya una dehiscencia de la sutura, ¿no? Que no se vuelva a abrir. Por ejemplo, en la cara es entre 4 o 5 días, en el cuero cabelludo entre 7 y 9 y así sucesivamente. Pero esto es en la parte teórica, pero en la parte práctica varía mucho porque normalmente ustedes siempre van a escuchar cuando terminen de suturar le dicen al paciente, dentro de 14 días se va a su posta que le retiren puntos. Entonces, básicamente siempre es el mismo tiempo establecido para todas las partes del cuerpo, pero esto es lo que se deben de aprender ustedes con respecto a su teoría. ¿Cómo se retiraban los puntos? Y lo vimos la semana pasada, básicamente traccionar de manera lateral los cabos y luego cortar, ¿no? Por esta zona de acá, con el bisturí. Es importante también tener en cuenta con relación a lo que son los retiros de puntos, mientras más tiempo pase es igual a mayor probabilidad de infección. Mientras más tiempo pase con los puntos el paciente, al ser un cuerpo extraño, el paciente va a tener mayor probabilidad de infectarse. A menor tiempo, lo que va a pasar es que hay mayor posibilidad de dehiscencia de la sutura, es decir, que se vuelva a abrir al momento de que yo retire mis puntos. Es importante también, como les decía, retirar los puntos de manera intercalada. Por ejemplo, aquí hay 3 puntos, al momento de yo retirarlo tengo que retirar este y luego este. Y así vemos que no hay licencia de estas dos partes, ya retiro por último el de acá. ¿Okay? Y si es que vemos que hay un poquito de licencia, se puede colocar lo que es Steria Strips para que pueda afrontar un poquito la zona donde se está abriendo.
Y el tiempo de retiro de puntos varía según la ocasión, en la parte teórica, pero en la parte práctica siempre van a escuchar que les dicen, después de 14 días el retiro de puntos se lo hace en su centro de salud más cercano. Ahora, el instrumental básico básicamente es este de aquí, bisturí, la hoja de bisturí para el retiro de puntos, ya hemos visto, también para el corte de la incisión, portaagujas, tijera, pinza de disección, tanto lo que es la con dientes y sin dientes, y en el caso de la tijera, principalmente lo que es la tijera de Metzenbaum curva, porque esta me va a permitir hacer una correcta disección, por ejemplo, en un lipoma, que es lo que más se usa para diseccionar, ¿no? Luego los separadores, aquí tendríamos el separador de Farabeuf y al de Sennmiller. El de Farabeuf me va a ayudar también para retirar lipomas, es una extracción de lipoma, al igual que el de Sennmiller. Luego tenemos la sonda canalada que me sirve para sacar lo que son los padrastros o la onicocriptosis, eso de ahí. Luego también el electrobisturí y por último lo que son las pinzas de hemostasia, ¿no? Tenemos a la pinza Kelly, la pinza mosquito, todas esas pinzas. Esto va a ser el instrumental básico de cualquier cirugía menor, ¿ok? También aquí dentro del instrumental básico tendríamos obviamente lo que es los hilos de sutura, a las grapas, a las suturas adhesivas como Steri-Strip y a lo que es el pegamento en sutura, ¿no? Que habíamos dicho que también hay un pegamento que se puede utilizar para así poder afrontar de manera superficial los bordes de una herida, que era también conocido como butilcianocrilato, ¿ok? Pero ese nunca lo he visto tampoco en Minsa ni en ningún hospital, a diferencia del Steri-Strip, que sí lo he visto en Minsa. Entonces ahora sí, pasamos a ver lo que es drenaje, ¿ok? Hay dos tipos, el preventivo y el curativo. Preventivo básicamente es para evitar colecciones. Supongamos que, no sé, tuvimos una apendicectomía en un paciente, una apendicectomía abierta. Se le deja un drenaje para que así pueda salir todo lo que son las colecciones que se han formado ahí, los restos de fibrina, sangre que sigue saliendo por A o B, todo, ¿ok? Se le deja un drenaje para evitar que se forme lo que es una colección dentro de esa zona y que yo tenga que volver a abrir al paciente para poder drenar esa colección, ¿ok? Ese es un drenaje preventivo, cuando aún no ha salido lo que es la colección, el seroma, el hematoma, todo eso. Sin embargo, el curativo es cuando ya salió, yo lo he drenado, pero de igual forma tengo que dejar un drenaje para que termine de drenar, ¿ok? Esa es la diferencia. El curativo ya se formó y en el preventivo todavía no se forma. Entonces tenemos diferentes tipos. Tenemos el dren de gasa, que drena por capilaridad. Luego tenemos el dren de Penrose, seguro lo habrán visto un montón. Esto de acá, toda mi rotación de Ciru lo vi. Es como si fuera un dedo de un guante. Y normalmente se coloca, como les digo, en apendicectomías abiertas, ¿no? Luego tenemos los tubos de silicona Nelaton o Pizer, que también más adelante lo vamos a ver en colocación de sonda nasogástrica y en sonda Foley, entre comillas, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las indicaciones de drenaje? Básicamente, drenar lo que es por colocación de drenaje de un absceso tras su debridación, que sería un drenaje curativo. Luego también cuando hay heridas con alto riesgo de infección o sangrado, también se puede colocar un drenaje. Y por último, para evitar el riesgo de abscesos, seromas y hematomas en heridas, por ejemplo, que han sido muy traumáticas, ¿no? De igual forma, en este caso, en esas heridas que son muy traumáticas, siempre va a seguir, como por así decirlo, soltando un poquito de fibrina, de sangre. Entonces, esta sangre no se debe quedar ahí, porque si se acumula va a formar esta colección que no queremos y por lo tanto se ponen drenes, ¿no? Ahora, en relación a lo que es la higiene quirúrgica, básicamente tenemos aquí a lo que son los antisépticos, a la protección y a las indicaciones. ¿Ok? Dentro de los antisépticos ya hemos visto, ¿no? Obviamente vamos a utilizar lo que es el gluconato de cloredixina al 2% para realizar nuestro correcto lavado de manos, el clínico, ¿ok? No se olviden. Y ya si usamos el del 4% y estaríamos haciendo un lavado de manos quirúrgico. Pero en este caso de cirugía menor, idealmente debería ser al 4%, pero normalmente en los hospitales siempre vamos a encontrar en la parte de, obviamente, de emergencia, de tópicos, solo al 2%. Y también para limpiar la herida, no se olviden que es muy importante la parte de lo que son los antisépticos, sobre todo la iodopovidona en solución o en espuma, ¿ok? Entonces va a ser muy necesario esto, tanto para lavarnos nosotros las manos, como la cloredixina, o lo que es la iodopovidona
para limpiar la herida del paciente, ¿no? Protección, básicamente lo necesario. Guantes, mandilón, pero a veces el mandilón no te lo dan, ¿ok? Solo nos van a dar guantes en la vida real. Entonces, guantes estériles, eso sí es importante. Y bueno, de ahí todo lo demás, ¿no? Mascarilla y todo eso. Pero siempre va a ser importante que los guantes sean estériles, ¿ok? En todo procedimiento de cirugía menor, en todo. Indicaciones, básicamente para lo que es la cirugía menor y en general no solo para esta, no se rasura al paciente, ¿ok? Antes sí estaba indicado rasurar al paciente, en la actualidad ya no. El paciente ya no se rasura. ¿Por qué? Porque al momento de yo rasurar al paciente, por más cuidado que yo tenga, estoy generando lo que son microlesiones. Entonces, esto de aquí a la larga puede repercutir en alguna infección que pueda presentar el paciente más adelante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no se rasura el paciente. Ya. Lo que podemos hacer es simplemente cortar con una tijera al ras el vello y con eso bastaría. ¿Ok? De igual forma, si estamos suturando cabeza, se corta la zona de la herida, el cabello, al ras, y ahí ya puedo trabajar, ¿no? Entonces le hace su corte de cabello al paciente. Luego, otra cosa muy importante es dibujar la zona de incisión. Supongamos que acá hay un lipoma, no sé, un lipoma, yo tengo que delimitar cuál va a ser la zona que yo voy a abordar y la zona que voy a intervenir, ¿ok? Por eso es muy importante delimitar la zona de la incisión. Y por último, obviamente, el lavado de manos quirúrgico, que tendría que ver con lo de acá. Ahora, anestesia local. Ya lo vimos la semana pasada en la parte práctica que hicimos. Entonces, básicamente, este es un recordaris. Es todo lo que hemos visto, ¿ok? Habían 3 tipos de aplicación de anestésico local, empezando con lo que es la lineal. ¿Ok? Básicamente ustedes ya saben que, por ejemplo, aquí está nuestra herida, toda sangrante, toda abierta. Ya no está sangrante porque obviamente no podemos suturar si está sangrando, sino que tejido vivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hemostasia, si es que está sangrando, no se olviden. Vemos que ya no hay salida de sangre y ahí recién ya podríamos suturar. Porque si nosotros suturamos mientras el paciente está sangrando profusamente, lo que va a pasar es que obviamente se va a formar un hematoma. Y de ahí vamos a tener que drenarlo, volver a abrir al paciente y volver a suturarlo. Entonces, eso es lo que no queremos. Siempre primero hemostasia, ¿ok? Y luego ya de ahí suturen. Ya, entonces volvamos. Anestésico local, la técnica lineal, la técnica de infiltración lineal, básicamente es colocar tu lidocaína al 2%, sin epinefrina idealmente, y colocan su aguja hasta el fondo de la herida. Una vez que colocan hasta el fondo de la herida su aguja, aspiran un poco para ver si se encuentran en algún vaso, y si no sale sangre, ya ustedes tienen pase para que mientras van sacando la aguja, van a ir inyectando lo que es la lidocaína. O sea, ustedes al momento de meter la aguja no inyectan lidocaína, sino recién al momento de sacar la aguja previa aspiración. Y la lineal básicamente consiste en eso, en colocar la lidocaína en esta zona de acá, ay no se ve, todo mal, en esta zona de acá y en esta zona de acá, o sea, al borde de la herida. A diferencia de la técnica angular o abanico, que principalmente se utiliza para heridas un poquito más grandes, que son de este tamaño, quizás un poquito más abiertas, en donde, de igual forma, la misma técnica que la anterior, solo que en este caso va a ser como un abanico, uno acá, lo otro acá y lo otro acá. Siempre meto la aguja primero, aspiro, si no hay ningún vaso, no hay ninguna estructura, no va a salir, no va a salir sangre, entonces me da pase a que yo pueda ir inyectando lo que es la anestesia mientras voy sacando la aguja. Y luego tenemos la técnica de infiltración de rombo perifocal, que en este caso se utiliza principalmente ¿para qué cosa? Para estructuras circulares. Por ejemplo, un absceso, un hematoma, un lipoma. Entonces, en este caso, de igual forma, infiltro con esta característica. Como un rombo, ¿ok? Con esta característica. Luego acá meto, aspiro, empiezo a echar la lidocaína mientras voy sacando. De igual forma acá meto, aspiro y voy sacando la aguja mientras voy echando la lidocaína. De igual forma en esta zona y en esta zona. Esas son las 3 técnicas de anestesia local que existen, ¿ok? Ahora, técnica de sutura. Bueno, ya lo hemos visto anteriormente, también lo vimos la semana pasada. Entonces, punto simple, el punto simple es un punto que sí o sí se lo deben de aprender porque es el que más van a utilizar en tópico, ¿ok? Es el más utilizado en piel, el más utilizado en la atención primaria, en general en todo. Luego tenemos la sutura continua, que no se utiliza tanto en emergencia, ¿por qué? Porque hay alta probabilidad de que si utilizamos esta sutura y se forme un seroma o se infecte, lo que va a pasar es que yo voy a tener que sacar toda la sutura y voy a dejar al paciente de nuevo con la herida abierta.
Entonces, no se prefiere utilizar estas suturas para cirugías que han sido expuestas a un contaminante previamente, sino para suturas en sala de operaciones, por ejemplo, una cesárea, para cerrar peritoneo, y así sucesivamente. ¿Okay? Y la intradérmica, bueno, básicamente para tener un resultado un poquito más estético, ¿no? Para heridas largas y rectas que no tengan tanta tensión, que sean un poquito más, por ejemplo, que la herida sea así, o sea, un poquito abierta. O si tiene mucha tensión, obviamente se tiene que hacer un punto debajo de lo que es la piel, para que así pueda haber un afrontamiento correcto de esta zona y que no, al momento de hacer la subdérmica, no tenga tanta tensión de la zona. ¿Okay? Normalmente esta intradérmica o subdérmica se utiliza en donde en cesáreas. La van a ver bastante cuando lleguen gineco. Pero de aquí los puntos que se deben de acordar más que todo para lo que es emergencia y en general para tópico, el simple, el punto en X y el punto PAC o colchonero vertical, que es el más conocido como lejos, lejos, cerca, cerca. ¿Ok? El lejos, lejos, cerca, cerca y el X son hemostáticos principalmente, son los que se van a utilizar en cabeza, en cuero cabelludo o en zonas donde haya bastante tensión o si no sangrado. Y el punto simple, básicamente en zonas piel, extremidades, piel, ¿ok? Ahora, dentro de lo que son las operaciones quirúrgicas menores, aquí tenemos el absceso de partes blandas. ¿Cómo sabemos que estamos ante un absceso? Básicamente los signos de inflamación, ¿no? Rubor, calor, dolor y tumefacción. Esos signos de inflamación son característicos. Y entonces, algo muy característico también de los abscesos es que va a tener este signo, que es la fluctuación, ¿ok? Por si les pregunto. La etiología puede ser polimicrobiana, es decir, múltiples gérmenes dentro del absceso, o principalmente por lo que es Staphylococcus aureus, ¿ok? Luego, el tratamiento, ¿cuál va a ser de los abscesos? Debridación más antibiótico terapia, ¿ok? Se debrida el absceso y se le da antibiótico al paciente para casita. Pero en nuestro caso, como es técnico operatoria, lo único que vamos a hacer es debridar, ¿no? Debridamos ¿cómo? Obviamente hacemos previa antisepsia de la zona, agarramos un bisturí y hacemos un corte en 90 grados en la zona media del absceso. Y con 2 gasitas nos vamos a ir guiando, ayudando para ir exprimiendo todo lo que podamos, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Si el absceso es muy grande, como les decía, se puede dejar un dren para que termine de drenar todo lo que es el contenido purulento que tenía dentro. Y si es que es poquito, sacamos todo el líquido y obviamente este cortecito chiquito no lo vamos a cerrar, porque si lo cerramos no va a terminar de igual forma de sacar todo, de salir todo. Entonces se deja abierto hasta que, o sea, se deja abierto y para que pueda salir todo lo que era la colección que estaba adentro, ¿ok? El cortecito siempre es minúsculo. Y ya si es muy grande y si ya tendríamos que suturar, ¿no? Contraindicaciones básicamente cercanos a la zona anal, axilar, tendones o nervios, las zonas de riesgo que habíamos mencionado. Y también cabe importante mencionar que la celulitis no se drena. ¿Okay? Ahora, exéresis de una uña encarnada. Básicamente es lo que se conoce como padrastro. ¿Okay? Materiales, la lidocaína al 2%, sin epinefrina, no se olviden, porque obviamente es una zona distal del cuerpo. Si utilizamos epinefrina, corremos el riesgo de que haya una vasoconstricción, isquemia y posteriormente necrosis, ¿no? Entonces, importante de acá básicamente que se acuerden que para extraer lo que es una uña encarnada, solo debemos de sacar la porción que se encuentra encarnada, no toda la uña, ¿ok? Solo se saca el padrastro. Pero eso ahí no lo hacemos tanto en tópico, ¿no? Eso básicamente lo hace el podólogo. Ahora, panadizos. ¿Qué son los panadizos? Son una infección aguda periungual de lo que son las manos o también pueden aparecer en los pies. ¿Ok? Etiología bacteriana, principalmente en la cabeza. También puede ser por herpes zóster. Y si el paciente presenta lo que son defensas bajas, ¿no? Inmunosupresión, inmunodeprimido. Síntomas, básicamente eritema en el borde unguial, dolor y quemazón. Tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Médico, si es pequeño este panadizo, si es súper minúsculo, se le da antibiótico terapia. Y si es grande y causa mucho dolor al paciente y ya está muy ahí tumefacto, drenar, ¿ok? Drenarlo. De igual forma que el absceso se hace un corte pequeño y se drena y se deja abierto para que siga drenando. En este caso no se pone dren porque normalmente es una zona donde es muy pequeña, ¿no? Entonces se prefiere dejar abierto
y de ahí ya vemos cómo evaluamos posteriormente el corte que se ha hecho para ver si es que requiere o no sutura, ¿no? Después de que ya drenó todo. Ahora, exéresis de un lipoma. ¿Qué es un lipoma? Ustedes ya saben que un lipoma es una tumoración benigna de lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, los lipomas son encapsulados o también no pueden serlos, son únicos, son múltiples, son blandos, son móviles, son indoloros, ¿ok? Principalmente, ¿cuál es la edad de aparición? Entre 40 y 60 años. Entonces, este lipoma va a estar localizado en lo que es principalmente en dorso, en espalda, en extremidades, en hombros, en frente y en zonas occipitales. Por eso les decía que si un lipoma se localiza en la espalda, normalmente estos lipomas, el paciente puede vivir toda su vida con ellos y no va a pasar nada, porque son tumores benignos. Pero a veces si está localizado en la espalda, por ejemplo, un paciente llegó así, cuando yo estaba rotando en cirugía, decía que al momento de echarse le dolía, le incomodaba y no podía dormir bien. Entonces llegó pidiéndole al doctor que se lo sacara, y lo sacaron su lipoma y lo mandaron a patología. Pero también es importante saber si es que se trata realmente de un lipoma o si estaríamos hablando de lo que vendría a ser un liposarcoma, ¿no? Que aquí hablamos de neoplasia maligna. Entonces, por eso, básicamente es por un tema de incomodidad del paciente. De igual forma, ¿cómo sacamos un lipoma? Técnica de anestesia preferiblemente para estructuras redonditas, la que era la técnica de anestesia la romba, ¿no? La de rombo, la que era así, de esta zona. Se pone la anestesia de esta forma, infiltramos lo que es la anestesia, luego hacemos la incisión en la piel en esta zona, hacemos hemostasia si es que hay sangrado, y nos podemos ayudar de separadores, tanto los Farabeuf como el Miller que habíamos hablado hace un ratito, y luego vamos a ir haciendo disección con nuestra tijera de disección de Metzenbaum, la curva, hasta que pueda salir el lipoma, ¿no? Y esa sería toda la técnica. Me vamos a ir sacando, cortando siempre con cuidado de las estructuras de las zonas de alto riesgo que puedan encontrarse este lipoma. Ahora, tenemos aquí a lo que son los quistes sebáceos, vellosos o epidermoides. ¿Okay? Su etiología, básicamente, inflamación y obstrucción de los folículos pilosos o por también algún trauma cutáneo. ¿Okay? Localización, cuero cabelludo, cara, espalda, tórax, ingle, orejas, entre otros. Y esto se caracteriza porque nunca va a salir en lo que son las palmas de las manos y de los pies, porque obviamente no tenemos en esta zona lo que son los quistes vellosos o sebáceos, ¿no? Entonces no puede salir acá. De igual forma que el lipoma, ¿ok? Solo que estos como son más chiquitos, no va a requerir no va a requerir lo que es la tijera de Metzenbaum, ¿no? Simplemente hacemos disección, cortamos un poquito y empezamos con ayuda de dos gasitas, a presionar, a presionar, a presionar hasta que salga. Y si no sale, ya abrimos un poquito más. En este caso, y al igual que el de lipoma, sí se sutura después, porque no son colecciones líquidas ni que se puedan infectar posteriormente. ¿Ok? Ahora, procedimientos básicos, chicos. Las sondas. Aquí vamos a hablar de lo que son sonda Foley, sonda nasogástrica, principalmente de esas. ¿Ok? Y de ahí de lo que son la cateterización venosa. Aquí tenemos a lo que son las sondas, en general, todos los tipos de sondas. Material puede ser natural, es decir, de látex, o puede ser sintética, ¿ok? Cloruro de polivinilo, poliuretano, teflón o silicona. Tamaño, el tamaño se mide con lo que es la escala de French. Esto ha sido pregunta de pasito, ¿ok? Así que ojalá acá. Sí, pregunta de pasito. Un French mide igual a 0.33 milímetros. Esa fue la pregunta. ¿Cuánto mide un French? Y ponían 33 milímetros, 30 milímetros, 0.33. ¿Ok? No se olviden, esa es. Un French es igual a 0.33 milímetros y esa es la escala con la que se miden las ondas. Tipos. Nelaton, Levin, vesicales, Foley y la sonda de gastroctomía. ¿Ok? Tal cual en este orden. Nelaton, Levin, vesicales y la gastroctomía. Ahora, empezando con lo que son las ondas vesicales. Tenemos aquí a dos tipos, la Nelaton y la Foley. ¿Ok? ¿Por qué les pongo estas dos? Porque hay una que se va a utilizar como sonda de rescate o de drenaje inmediato y otra es una sonda que se va a colocar y se va a quedar ahí en el paciente durante 14 días o durante el tiempo que lo necesite. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la de rescate o la que se coloca solo de manera temporal o solo para hacer ya sea una muestra de orina, para liberar lo que es un globo vesical,
para algo corto, la Nelaton, ¿ok? La Nelaton sirve como una sonda de rescate, ¿ok? Pero antes de ya ahondar un poquito más, no se olviden que las sondas vesicales es una técnica que consiste en la introducción de esta sonda hacia la vejiga del paciente, ¿no? ¿Por medio de qué cosa? Del meato urinario, con el fin de establecer una conexión o, bueno, un drenaje temporal, permanente o intermitente desde la vejiga hacia lo que vendría a ser el exterior, ¿ok? Entonces ahora sí ya pasamos a los tipos de sonda vesical. La Nelaton, como les decía, básicamente es para algo chiquito, algo corto. Es de rescate, por así decirlo. Y la Foley es algo que se va a quedar ahí. Ahora, la Nelaton mide 40 centímetros, tiene 2 orificios en la punta, ¿ok? ¿Por qué les digo que es de rescate? Porque esta sonda Nelaton no va a tener el balón que se infla. Entonces, esta sonda solo me va a permitir que yo la coloque, salga la orina y de ahí la retire, ¿ok? Porque obviamente no me va a poder, o sea, no se va a quedar dentro de la vejiga fija, ¿no? Entonces, cualquier momento que haga el paciente, simplemente eso se va a salir. Entonces, no me sirve para que se quede permanentemente en el paciente. Básicamente por eso, porque no tiene el balón. Y como les decía, se emplea en pacientes con retención urinaria para que pueda salir la orina y posterior una cirugía como de testigo, para ver cuánto miccionó el paciente durante la cirugía, o bueno, cuánta orina retuvo, cuánto líquido está botando y todo eso. Luego tenemos a la sonda Foley, que hay 2 tipos de sonda Foley, la de 2 vías y la de 3 vías, ¿ok? La de 2 vías tiene 2 vías aquí, como su propio nombre lo dice, una que va conectada a lo que es la bolsa colectora, a la bolsa de orina, y otra por donde vamos a insuflar lo que es el balón. Normalmente siempre se insufla con 5 cc, o máximo 10 cc, ya sea de cloruro o de aire. Principalmente bueno, en la clase, en la parte práctica de TOP, mencionan que también puede ser con aire, pero en la parte práctica en general, en los hospitales, siempre lo llenan con cloruro, ¿ok? 5 cc y máximo 10 cc, ¿ok? Y la de 3 vías, aparte de que tiene la conexión a lo que es donde se va a insuflar con la jeringa el cloruro y la bolsa colectora, va a tener otra que me va a permitir tener una conexión para irrigar directamente a la vejiga. Sobre todo en los pacientes que son pacientes que vienen con una hematuria franca, es decir, con una hematuria macroscópica, lo que se va a tener que hacer aquí en estos pacientes es hacer un lavado de todo lo que es el meato urinario, de toda la vejiga, el meato urinario, porque si no hacemos ese lavado correctamente por medio de la sonda, lo que va a pasar es que se van a formar coágulos. Entonces, el paciente vino por una obstrucción porque no puede miccionar, y si no hacemos ese lavado, lo que va a pasar es que de ahí posteriormente va a volver a venir porque tiene un coágulo y no puede orinar. Entonces, siempre se tiene que hacer este lavado para así poder sacar todos los coágulos, todo lo que se tenga que todo lo que tenga que ver con coágulos que se encuentren en el meato urinario que lo estén obstruyendo. Entonces, principalmente al inicio, cuando viene con hematuria franca, se hace directamente con una jeringa, se empieza a administrar por esta vía lo que es cloruro de sodio, luego se aspira y se ve que hay un montón de sangre, ¿no? Y se sigue haciendo así lo mismo, se puede gastar hasta 3 botellas de cloruro, y posteriormente a ello, una vez que ya no salga tanta sangre macroscópica en lo que es la jeringa, se coloca en un trípode lo que es cloruro y se empieza irrigando a lo que es la sonda de la vejiga, por esta vía, ¿ok? Para que así pueda eliminarse todos los coágulos que el paciente pueda presentar. Y de ahí ya una vez después de eso se va a casita. ¿Ok? Básicamente la tercera vía sirve para eso, para los pacientes con hematuria franca, para que no se forme coágulos y no obstruya de nuevo la vejiga, ¿no? la uretra, perdón. Sonda vesical, básicamente hay 2 tipos de indicaciones, las diagnósticas y la terapéutica. ¿Ok? En el caso de las diagnósticas, control de diuresis, administrar sustancia de contraste, obtener muestras de orina. Terapéutica, uropatía obstructiva infravesical, irrigación continua vesical, la que les decía de la hematuria franca, en pacientes postrados y en vejiga neurogénica y en los pacientes que tienen globo vesical. Contraindicaciones, uretritis aguda, prostatitis aguda, ruptura traumática de la uretra y lo que tienen alergias es la silocaína o al látex, ¿no? Ahorita les explico por qué. Y luego lo que es la incontinencia urinaria también va a ser una contraindicación para colocar sonda en el paciente. Ahora les explico por qué alergia a la silocaína y al látex, porque en un momento les voy a explicar un poquito mejor.
La técnica de colocación y de retiro de la sonda, vamos a hacerlo un poquito gráfico para que me entiendan cómo es. En el caso de la sonda de hombre, los números que se utilizan son la 16 o 18. Mientras, o sea, si el paciente es prostático, es decir, tenga un problema con la hiperplasia prostática benigna, o la próstata esté muy agrandada, mientras más agrandada esté la próstata, los números de la sonda también van a ser más altos, ¿ok? Por ejemplo, en un paciente prostático normalmente se utiliza sonda 18 porque va a ser necesario para que pueda pasar por ahí, ¿ok? Luego también, para este caso de lo que es la técnica de colocación en el paciente hombre, ¿qué vamos a necesitar? Lo que son guantes, gasas, iodopovidona, silocaína, jeringa y cloruro. Y obviamente nuestra sonda y nuestra bolsa colectora, ¿no? ¿Cómo agarramos lo que es el miembro del varón para colocar correctamente la sonda? Oh, mira esto. Agarramos con estos dos dedos, con el tercer y cuarto dedo, lo que es el glande del pene. El pene siempre en 90 grados. Siempre lo jalamos un poquito y lo dejamos así 90 grados. Agarramos con estos dos dedos el glande del pene y con la pinza anatómica, con el pulgar y con el índice, presionamos lo que es la uretra del varón, para que así, de lo que está de esta forma anatómicamente, se vuelva así. ¿Ok? Esa es la posición que siempre van a tener al momento de colocar lo que es una sonda. Agarrar con estos dos dedos, el tercer y cuarto dedo, el glande, de manera fija, de esta forma, y con el primer y segundo dedo presiono la uretra, para que la uretra se abra, por así decirlo. Una vez que yo tenga esta forma, obviamente previa asepsia de todo lo que es la sonda del paciente, voy a tener ¿qué cosa? Que colocar lo que es el anestésico. ¿Y cuál es el anestésico que se va a colocar dentro de la uretra del paciente? Silocaína. En este caso, la silocaína es un gel, ¿ok? No es que se le va a pinchar al paciente ni nada, es un gel. Entonces, la silocaína se puede colocar tanto, viene así la silocaína, en una cosa de, así como esto de acá, tal cual, silocaína. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es echarlo directamente, abren la silocaína, obviamente ustedes agarrando, o le pueden pedir a alguien, y pueden colocarlo directamente, pero es un toque difícil, ¿ok? Entonces, lo que hace la mayoría es llenar una jeringa con esto, o sea, lo echa todo en una jeringa, obviamente sin la aguja, y luego ya tenemos la jeringa ahí cargada sin la aguja, tenemos nuestro pene acá, la uretra expuesta, y lo llenamos con la silocaína, ¿no? Por medio de la uretra. Silocaína, echamos silocaína, silocaína. Toda la silocaína de lo que es el frasco que vino. Una vez que ya echamos la silocaína, agarramos nuestra sonda. La sonda va a venir en una bolsa, ¿ok? En una bolsa y en la parte distal donde va a entrar en la uretra del paciente, va a venir como que un desglosable para que solo se retire un poquito de esa sonda, de esa parte de la bolsa. Entonces, siempre dejen la bolsa, ¿por qué? Porque supongamos que el paciente, por AB, su vejiga esté súper llena. Si no dejan la bolsa, lo que va a pasar es que va a salir la orina de frente y va a manchar todo. Entonces, siempre dejen la bolsita con la sonda ahí, ¿no? Entonces, agarren la sonda con la bolsita. Esta bolsita obviamente está estéril, porque la sonda viene con la bolsita aparte de la bolsa que está externa. Y ya pusieron su silocaína previa y empiezan a colocar en 90 grados lo que es la sonda, ¿ok? Siempre agarrando de esta forma el pene, siempre, siempre, siempre. ¿Sí? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Meten toda la sonda. ¿Por qué? Porque en el caso de los varones, la uretra es larga, entonces, normal, pueden meter toda la sonda. Una vez que ya empiece a salir lo que es la orina del paciente, en la bolsita que ustedes tienen ahí, o inmediatamente después, le pueden pedir a alguien que coloque la bolsa colectora, pero ustedes no sueltan para nada lo que es el pene del paciente, ¿ok? Porque si lo sueltan, la sonda se puede volver a salir. Ustedes se mantienen ahí firmes, 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 firmes. ¿Para qué? Para poder insuflar lo que es el globito, que me va a permitir que se sujete en la vejiga lo que es la uretra, lo que es la sonda, perdón, ¿ok? Entonces, no se olviden, se insufla el globito de 5 a 10 cc de cloruro, idealmente, ¿ok? Jalan su cloruro, llenan su jeringa de cloruro entre 5 a 10 cc, dependiendo de ustedes, y luego por la vía que vimos acá, por esta de acá, meten su aguja y llenan el globito con 5 o 10 cc de cloruro, y eso va a hacer que esta parte de la sonda se quede dentro de la vejiga y ya no se salga. ¿Ok? Entonces,
Ustedes una vez que hagan eso, van a poder retirar ya su mano, normal, ya terminó el procedimiento para ustedes, ya no se va a salir la sonda, jalan, retiran un poquito la sonda y va a ver que hay una fuerza de resistencia. Y eso significa que está dentro de la vejiga y que todo correcto, ¿ok? Ya ahí ya terminó el procedimiento. Obviamente ya de ahí colocan su bolsa colectora, si es que todavía no la colocan. Si es que todavía no la colocan y no tienen a alguien que la coloque, la sonda, como les digo, viene con una bolsita. Entonces pueden dejar ahí la bolsita hasta que ustedes terminen de insuflar lo que es el globito. Si es que tienen a alguien que ya la colocó, genial, ¿no? Después de ya colocar todo, cómo se fija la sonda con un esparadrapo en la pierna del paciente. ¿Ok? Y cada cuánto se retira o no se cambia esta sonda después de 14 días. ¿Ok? Cada 14 días se tiene que retirar. En el caso de la mujer es un poco más sencillo, ¿ok? En este caso ya no se utiliza todo un tubo de silocaína, sino solo un poquito de silocaína o hasta a veces cloruro de sodio, pero preferiblemente siempre un anestésico, ¿no? Para que no le duele. En este caso los números varían entre 12 a 14 y aquí es un poco más sencillo. Simplemente se abre lo que son los labios mayores de la mujer con la mano no dominante, de esta forma, supongamos que es así, y se abre con la mano no dominante, de esta forma, sino también de esta forma, cualquiera de las dos la que se le haga más fácil. Y luego agarramos de igual forma todo igual. Solo que en este caso, la silocaína la vamos a echar en nuestro guante, ¿ok? La silocaína en nuestro guante y agarramos la punta de la sonda y lo pasamos así, como si fuera así. La pasamos por toda la punta, por toda la punta, por toda la punta. Para que una vez que entremos con la sonda no cause tanto dolor, ¿no? No sea tan, por así decirlo, doloroso. Entonces, obviamente, previa asepsia de la zona, ¿no? ¿Cómo se hace la asepsia? Se agarra un algodón con iodopovidona, de igual forma, y de adentro hacia afuera. O sea, una gasita con iodopovidona de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y de ahí, bueno, se termina de sacar la iodopovidona y de ahí ya se hace todo lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, en este caso, se abre los labios mayores, se expone lo que es la uretra, siempre va a estar debajo del clítoris, no se vayan a confundir. Y de ahí, como les digo, colocan su anestésico y meten la sonda. En este caso, la mujer no se mete toda la sonda. ¿Por qué? Porque la uretra de la mujer es más corta, ¿ok? Solo se mete de 4 a 6 centímetros, o sea, es poquitísimo lo que se va a meter, ¿ok? Y ahí, ya una vez que de igual forma vean que sale orina en su bolsita de la sonda, ya está adentro, ¿no? Siempre ustedes agarrando, no vayan a soltar la sonda porque se puede salir, insuflan su balón de igual forma de 5 a 10 cc, y luego ya una vez que esté insuflado, ya lo pueden jalar un poquito para ver si es que no se sale, y de ahí ya, ¿no? Lo colocan en la bolsa colectora y de igual forma lo fijan de esta forma a lo que es la paciente. Y el retiro, igual, después de 14 días. ¿Ok? Esa es la técnica de colocación y de retiro de sonda vesical. Ah, ya. ¿Y cómo se retira? No se olviden que tienen lo que es el balón inflado. Entonces, para retirar, ¿qué es lo primero que van a hacer? Limpieza de la zona, antisepsia de la zona, y luego, primero, insuflan lo que es el balón. Sacan todo el cloruro de sodio que han puesto. ¿Ok? Una vez que ya sacaron el cloruro de sodio, simplemente la sonda va a salir solita. Jalan, 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 y salió la sonda. Así de fácil. Eso es todo lo que hace el retiro de la sonda. ¿Ok? No hay tanta ciencia. Ahora, con respecto a lo que es la sonda nasogástrica. Van a haber dos tipos, la de 80 centímetros y la de 120 centímetros. En la de 80 centímetros, en la 120, perdón, van a haber 4 marcas que me van a indicar cuántos centímetros ha pasado desde el inicio, ¿ok? A los 37, a los 53, a los 65 y a los 68. ¿Ok? Este es un datito extra que fue pregunta de examen, que la distancia desde la arcada dentaria hasta el cardias en las mujeres es 37 y en los hombres es 40. Y esta es la sonda Levin, que es la que se va a emplear en la que es la sonda nasogástrica. ¿Okay? Aquí están sus marcas. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 orificios en la parte superior. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se coloca la sonda nasogástrica? Importante también que sepan que el número de sondas se puede utilizar entre 14 o 16, la 16 principalmente para alimentación. ¿Okay? La 14 básicamente para poder sacar lo que son por ejemplo, el paciente que llega porque ha consumido, no sé, muchos benzodiazepínicos, ha intentado de hacer la automorición, se tiene que hacer un lavado gástrico. Entonces, de igual forma, para hacer el lavado gástrico se le debe colocar una sonda. Entonces, para el lavado gástrico, número 14, menor número.
Para alimentación, un poquito más alto el número de la sonda nasogástrica, ¿ok? ¿A qué me refiero con número? El calibre. Un poquito más grueso, un poquito más delgado, un poquito más ancho. ¿Ok? En este caso hay dos tipos de sonda nasogástrica. Una que me va a durar 2 meses y otra que me va a durar 14 días. Eso quiere decir que la de silicona se puede cambiar cada 2 meses y la de PVC se puede cambiar cada 14 días. Entonces, si es un paciente que usa de manera permanente lo que es la sonda nasogástrica, preferiblemente se le debe pedir a la familia la de silicona, ¿no? Porque obviamente va a evitar que el paciente tenga la incomodidad de pasar por el proceso de una colocación de sonda nasogástrica de manera más frecuente, ¿no? Porque es un proceso incómodo de igual forma. Entonces, ahorita les explico. Para colocación de sonda nasogástrica, necesitan obviamente colocarse sus guantes, tener lidocaína o si no clorurito de sodio, y luego medir, ¿ok? Primeramente se debe medir lo que es ciertas zonas, por así decirlo, para poder saber en qué momento yo voy a voltear la sonda y que pase directamente a lo que es la parte del tubo gástrico, ¿no? Se debe medir del ángulo de la nariz hacia lo que es el lóbulo de la oreja, ¿ok? Esta distancia es la que tiene que pasar antes de que yo haga un movimiento de gire para que pueda pasar a lo que es el tracto gastrointestinal. Y de ahí se debe de medir de lo que es el lóbulo de la oreja a lo que es el apéndice sifoides, apófisis sifoides, ¿ok? Esas son las 3 medidas que se debe de tener antes de realizar una colocación de la sonda nasogástrica. Ángulo de la nariz, lóbulo de la oreja y apófisis sifoides. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la colocación? Como ustedes tienen su guante, van a pasar la sonda en su guante con lo que es silocaína puede ser, o cloruro de sodio, para que no sea tan, por así decirlo, incómodo el proceso. Entonces, primero le van a pedir al paciente que tenga una hiperextensión de lo que es el cuello. ¿Ok? Primero el paciente va a estar así. Entonces van colocando su sonda en cualquiera de los dos orificios. Primeramente valoran cuál orificio es el que está más despejado, nasal, cuál orificio nasal está más despejado, previo a su medición, y van colocando la sonda. Una vez que ustedes lleguen a esta medida de acá, a lo que midieron y a lo que vendría a ser la altura del lóbulo, la distancia que mide esto, una vez que ustedes lleguen a esto, lo que van a decir al paciente es que haga una flexión de la cabeza hacia abajo y ahí ustedes van a poder ingresar a lo que es la cavidad del tracto gastrointestinal. Pero al momento de que ustedes le digan que baje la cabeza, le tienen que decir que pase saliva o también le pueden dar un vasito de agua para que tomen el agua. Esto que va a permitir que se cierre lo que es la epiglotis. ¿Ok? Que se cierre la epiglotis y que yo pueda pasar directamente hacia lo que es el tracto gastrointestinal. Y que no me vaya hacia lo que es el pulmón, ¿no? Eso es lo que no queremos. Entonces, para eso básicamente. O sea, hasta que llegan a la sonda, a la distancia de esta parte, el paciente está así, y luego una vez que ya pasan esta distancia, se le dice al paciente que baje la cabeza, que trague saliva, que tome agua, para que se cierre la epiglotis y pase directamente a lo que es la cavidad gastrointestinal, ¿no? Y de ahí ya metemos todo hasta donde medimos hasta esta zona de acá, que ya sería el estómago, ¿no? En otras palabras. Eso básicamente es la colocación de la sonda nasogástrica. Súper sencillo. Luego, como les decía, el lavado gástrico, la sonda se retira post 24-48 horas. Se debe lubricar la sonda, leve hiperextensión del cuello, para atrás, y luego ya la flexión del cuello, ¿no? Cuando ya vamos a pasar por lo que es la zona de la epiglotis. ¿Y cómo se comprueba que esta sonda está en el estómago y que no está en lo que es la parte respiratoria? Básicamente por 3 medidas, 3 procedimientos. Se puede conectar a lo que es la sonda a una jeringa y podemos aspirar, y si esta sonda se llena con lo que es líquido, es porque es jugo gástrico, entonces estaríamos dentro de lo que es el estómago. Luego, podemos echar aire también con una jeringa en esta sonda y nos ponemos nuestro esteto y escuchamos lo que es la parte del estómago del paciente. Si escuchamos burbujitas, significa que estamos en el estómago. Y luego también podemos llenar la jeringa con cloruro de sodio o con agua, y si es que, con agua, sí, con agua, perdón. Y si es que empieza a caer por gravedad, es porque estamos en el estómago, ¿ok? La jeringa siempre al momento de colocar lo que es la alimentación en la sonda vesical, siempre se coloca de esta forma. No así, sino así, o sea, de manera derecha.
O sea, así, ¿ok? La jeringa va a ir así, no así, sino así. Y aquí obviamente abierto y ahí va a ir drenando. No es que se va a llenar así, no, sino así. Entonces, esas son las 3 medidas en las que yo puedo comprobar si es que estoy en estómago o si es que estoy en aparato respiratorio. Si no escucho, si no hay ninguna de estas, es porque estoy en pulmón, ¿no? Estoy en tráquea. ¿Y cómo se retira? Básicamente de la misma forma. Se retira de la misma forma, se empieza a sacar, al momento de que pasa por acá se le pide al paciente que haga una hiperextensión y se retira todo, ¿ok? ¿Cómo se fija la sonda? Me olvidaba de decirles. Se pone un esparadrapo en la nariz del paciente como si fuera una corbatita, ¿ok? La sonda va a ir acá, se fija al costado, algo así. La nariz del paciente es esta. La sonda va por acá y ese es el esparadrapo. Va a ir de esta forma. Va a agarrar la sonda de esta forma. Va a permitir de que se quede ahí la sonda fija. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para una sonda nasogástrica? Las de acá. ¿Ok? Administración de nutrición o medicamentos vía enteral, prevención de broncoaspiración, descompresión gástrica, lavado gástrico, como les decía, los pacientes que han consumido algún tipo de medicamentos, aspiración de contenido gástrico, confirmación de sospecha de hemorragia digestiva alta y estudio del contenido gástrico. ¿Okay? Esto es pregunta de pasito en la mayoría de los casos. Y las contraindicaciones, esófago obstruido, perforación gástrica. No se puede hacer una perforación gástrica. En varices esofágicas con riesgo de sangrado tampoco, porque al momento de que yo pase puedo lesionar alguna y puedo generar un sangrado. ¿Okay? Ingesta de sustancias cáusticas, alcalinas o ácidas tampoco, porque por más que no queramos, al momento de que yo meto la sonda va a haber un reflejo nauseoso. Entonces, si el paciente ha consumido estas sustancias, lo que voy a hacer es que si el paciente vomita, va a haber lo que es una doble quemadura del tracto gastrointestinal. La primera al momento de la ingesta y la segunda al momento de que el paciente vomite, porque obviamente va a pasar 2 veces por el tracto gastrointestinal, entonces va a originar que haya más daño. Y obviamente eso es lo que no se quiere. Entonces, básicamente por el reflejo nauseoso, no se coloca en estos casos la sonda en los pacientes, porque puede vomitar y puede generar una nueva quemadura al tracto gastrointestinal de la primera previa, ¿no? Problemas de coagulación, vómitos persistentes y hemorragia gastrointestinal aguda. Ahora, la sonda de gastrostomía, este ya es un procedimiento un poquito más avanzado porque se realiza en quirófano, ¿ok? Se realiza en quirófano, no se realiza en emergencia ni en tópico, se realiza en quirófano. En este caso, básicamente es una comunicación del estómago al exterior y su colocación puede ser por vía endoscópica o por cirugía abierta, ¿ok? Estas sondas se cambian cada 6 meses, como dice acá. Y son así. Esto de acá, por ejemplo, es lo que va a ir dentro del paciente y esto afuera del paciente. Todo esto de acá. Y habíamos hablado que también había un punto en suturas que se utilizaba para fijar esta sonda a la pared abdominal, que era el punto de jareta, ¿no? Jareta o bolsa de tabaco, o... sí, esos eran los nombres. Y que va a permitir fijar de esta forma a lo que es la pared abdominal, ¿no? Para que no se salga esta sonda de gastrostomía. Indicaciones, básicamente en todos los pacientes que no puedan deglutir, que no tengan, por ejemplo eso, que no puedan deglutir, ¿ok? Que no puedan usar lo que es la boca, el tracto gastrointestinal hasta que llegue al estómago. Eso, en otras palabras, para que se acuerden, ¿ok? Indicaciones, pacientes con tubo digestivo intacto, también que obviamente esté intacto, pero en este caso que sean incapacitados para ingerir alimentos en cantidad y en calidad suficiente, ¿ok? Por ejemplo, los pacientes que están en UCI, que llevan bastante tiempo en UCI, el hecho de que esté constantemente con una sonda nasogástrica, no, tampoco no es lo ideal, ¿no? O pacientes que tengan, por ejemplo, miastenia y que no estén controlados, o que tengan ELA. Son pacientes que su tubo digestivo está intacto, pero no pueden, están incapacitados para comer o para poder ingerir alimentos, ¿no? Entonces se prefiere utilizar ese tipo de sonda de gastrostomía.
Luego también en pacientes con alteraciones deglutorias neurológicas, por ejemplo, en pacientes secundarios a un post-ACV, a una post-parálisis cerebral, de igual forma. Disfagias, como os decía, la ELA también podría provocarme lo que son disfagias, la esclerosis lateral amiotrófica. Luego, alteraciones deglutorias e imposibilidad para lo que vendría a ser una suficiente nutrición oral en pacientes ancianos o demenciados. Luego, en niños con alteraciones nutricionales como es la enfermedad de Crohn. También en quemados o en pacientes que han tenido un trauma severo. Luego también lo que son las lesiones orofaringias, que impiden lo que es la alimentación oral, por ejemplo, en pacientes oncológicos que tengan algún tipo de cáncer en la cavidad oral, me va a impedir que el paciente pueda consumir alimentos por esa vía. Entonces se tiene que colocar una sonda de gastrostomía. Y también otros pacientes, los pacientes que no toleren la sonda nasogástrica, ¿no? Se procede a colocar lo que es una sonda de gastrostomía. Ahora, estos son los tipos de heridas quirúrgicas, chicos. Hay 4 tipos. La tipo 1 es la limpia, la tipo 2 es la limpia contaminada, el tipo 3 es la contaminada y la tipo 4 es la herida sucia o infectada. ¿Ok? Esto de acá fue pregunta de pasito, así que de igual forma lo repasan en casita. Eso es más que todo memoria. Y van a haber ciertos criterios, ¿ok? Dependiendo de cómo ha sido el tipo de herida, cómo se realizó la herida, en qué circunstancias, si es que había mucha exposición a gérmenes, si es que había poca exposición a material contaminado, va a ir clasificándose, ¿ok? Siendo obviamente la 4 la herida sucia, ¿no? La que se realizó, por ejemplo, en la calle, donde, no sé, se cortó con una botella, luego se cayó al piso, o sea, súper contaminada esa herida, ¿no? También el tejido aquí ya está necrótico, infectado, hasta a veces perforado. Ahora, los tipos de heridas, según el agente causal, pueden ser punzantes, cortantes, contusa o... aquí vendría a ser más que todo excoriación, ¿ok? Excoriación, no tanto laceración. ¿Por qué? Porque la laceración es en vísceras, ¿ok? Excoriación sí es en tejido de la piel. Entonces, esto básicamente lo van a volver a ver en donde en medicina legal, así que les voy dando un adelantito. Punzante, básicamente es producido por un agente causal que sea en punta. Clavos, agujas, son heridas profundas que simplemente tienen un orificio pequeño, ¿ok? Cortante o incisas son producidas, por ejemplo, como por la hoja de un bisturí, por un cuchillo, por una gilet, son largas y no tan profundas. Y tienen por así decirlo, una dirección. Lo van a volver a ver en medicina legal, pero siempre se van a dar cuenta que todas las heridas cortantes tienen una dirección. Si va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en lo que es la parte que va hacia abajo, o la que es la parte donde termina, o donde terminó lo que es el corte, va a haber lo que se conoce como una cola de ratón. ¿Ok? Que es, por así decirlo, el rezago de la herida. Que básicamente va a ser así, una cola de ratón chiquitita, un pequeñito, que me va a indicar que la dirección fue, que esa cola de ratón me indica que esa fue la última parte por donde pasó el agente cortante, ¿no? Entonces, si esa es la cola de ratón, si la cola de ratón está aquí, la dirección de la herida sería de arriba hacia abajo, ¿ok? Si la cola de ratón estuviera por acá, por ejemplo, la dirección con la herida cortante sería de abajo hacia arriba, ¿ok? Básicamente para que lo tengan en cuenta. Contusa, básicamente por cualquier agente que sea romo. Un puño, una botella, un bate, cualquier cosa que sea romo, que no tenga desniveles. Un puño es romo, todo romo. Y luego tenemos la escoriación, ¿no? Que es pérdida de lo que son las capas de la piel. Cuando te caes en la pista, pierdes las capas de la piel, escoriación. ¿Ok? También van a haber mezclas de tipos de heridas, cortopunzante, cuando se mezcla lo que es la punzante y la cortante. Abrasiones por armas de fuego y amputaciones. Un datito extra por armas de fuego es que hay 2 tipos, lo que es la perforante y la penetrante. ¿Okay? La perforante es cuando tiene orificio de entrada y de salida, y la penetrante es cuando solo tiene orificio de entrada. De igual forma lo van a ver de nuevo en medicina legal, pero es como para que lo vaya adelantando. Esos son los tipos de heridas. ¿Okay? Ahora, con respecto a lo que es la cateterización venosa, vías de acceso, en lo que es el catéter venoso central, ustedes ya saben, lo han visto, lo van a ver también en anestesio. Vena subclavia,
la vena basílica cefálica, vena femoral y vena yugular interna. Estas son las vías de acceso centrales, ¿ok? Centrales son todas las zonas donde tenemos, por así decirlo, estructuras de gran calibre que me va a permitir colocar un catéter venoso central, como su propio nombre lo dice. Vías periféricas son todas las vías que vemos en los hospitales mayormente. En la zona de acá, en la zona de la mano, todas esas vías, ¿ok? Esas son vías periféricas. Vías centrales son estas, que son estructuras grandes, ¿ok? Que me permiten meter mayor cantidad de volumen, o sino también líquidos irritantes, que en una zona, en una vía periférica no podría meter, ¿ok? Básicamente eso. Cateterización venosa, indicaciones, monitorización hemodinámica, para ver lo que es la presión venosa, también se puede colocar lo que es un catéter venoso central, acceso vascular, administración de sustancias vasoactivas o tóxicos irritantes, lo que les decía, porque son estructuras grandes, procedimientos radiológicos y terapéuticos, se puede administrar aquí lo que es la sustancia de contraste, de igual forma porque la sustancia de contraste es irritante, entonces se coloca de igual forma por medio de una cateterización venosa central. Luego, contraindicaciones, alteración de la hemostasia, tratamiento fibrinolítico, la presencia de compromiso de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿ok? Como por así decirlo, que el paciente tenga asma, EPOC, entre otras. Y por último, obviamente, si hay infección local del punto elegido, ¿no? Se puede... En este caso no es una contraindicación absoluta, es relativa, porque tenemos diferentes tipos de vías de acceso central, ¿no? Entonces podemos buscar otra. Y por último, chicos, ya para acabar, tacto rectal. Las posiciones del tacto rectal, ¿cuáles van a ser? De pie, genopectoral, de cúbito dorsal, litotomía, es la más frecuente, y la de cúbito lateral SIMS, que también es bastante frecuente. ¿Ok? Perdón, esta de acá no es tan frecuente, la de acá sí, la de acá sí. De pie, aquí, la genopectoral, o también conocida como maometana, es de esta forma. La litotomía, que más que todo se utiliza en cirugías ginecológicas, no tanto para el tacto rectal, sino para ginecología, ¿ok? Ginecología, litotomía, de cúbito dorsal, y esta sí es la que se utiliza más en tacto rectal junto con la de acá, con la de pie. La de cúbito lateral o SIMS. Se le pide al paciente que se eche en la camilla, que mire hacia la pared, y ustedes van a meter su dedo índice, ¿ok? Su dedo índice en lo que es el recto del paciente. Se pueden echar previamente lo que es anestesia con silocaína o sino cloruro de sodio para que obviamente la entrada no sea tan agresiva. O también puede ser vaselina, ¿ok? En este caso se le pide al paciente que mire a la pared, que se ponga en posición fetal, se ponen guantes, obviamente, e introducen su dedo. Ustedes van a ver tanto lo que es la parte, dependiendo de por lo que venga el paciente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es un control de próstata. Van a irse a la parte anterior, no tanto a la parte posterior, pero de igual forma van a tener que revisar todo, porque a veces cuando hay cáncer de próstata, la próstata puede estar pétrea, dura y fija a planos profundos, y de igual forma tienen que revisar si es que en las otras estructuras, por ejemplo en el recto, hay, no sé, irregularidades y esas cositas, ¿no? Entonces tienen que revisar todo. De igual forma, si viene porque tiene una obstrucción, no puede ir al baño, no tiene flatos, no va al baño desde hace más de una semana, tiene que hacer un tacto rectal. De igual forma, si viene con hemorragia digestiva, también tienen que hacer un tacto rectal. Si quieren descompactar al paciente, también tienen que hacer un tacto rectal. Entonces, básicamente eso, se mete el dedo, se mira lo que es la consistencia de la zona, si es que hay algún fecalito o algo para poder retirarlo, ¿no? Si es que se trata de obstrucción. Y si es que es la próstata, de igual forma se mide lo que son los bordes, la sensibilidad, la rugosidad de esta, si es que está móvil, fija, si es pétrea, todo eso, ¿ok? Siempre se coloca lo que es doble guante y no se olviden de colocarse su anestésico. No entran de frente porque obviamente no es lo adecuado, ¿no? Diagnóstico. ¿Para qué se hace lo que es el tacto rectal? Para diagnosticar fisura anal, fístula anorrectal, pólipos rectales, escalón rectal y cáncer de colon. ¿Okay? Ostomía, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Básicamente es la conexión que se hace de manera permanente, temporal o indefinida, de manera permanente temporal de lo que es el intestino hacia la pared abdominal. ¿Ok? Puede ser colon, afuera de o sea, se puede sacar el colon o se puede sacar el ilion, ¿ok? Por eso se llama colostomía cuando sacamos el colon y iliostomía cuando sacamos el ilion. Puede ser permanente en los pacientes sobre todo que tienen cáncer, en los pacientes ancianos,
y temporal en los pacientes jóvenes o que se programe posteriormente una anastomosis, ¿no? ¿Por qué se realiza esta ostomía? Básicamente porque el tejido de este intestino, ya sea el colon o el ileum, no se encuentra de una manera, por así decirlo, no se encuentra estable, no es un tejido viable para que se pueda realizar una anastomosis. Porque si yo hago la anastomosis con ese tejido que no está sano, que puede estar a veces un poco isquémico, que ha pasado por un proceso de isquemia, por así decirlo, por un proceso que lo ha dañado, si yo vuelvo a anastomosar esta estructura con otra, va a haber una falla y puede haber necrosis y podemos perder más intestino de lo que hemos perdido. Entonces se hace esta estoma de una forma de que este tejido sane, cicatrice, se vuelva viable y posteriormente pueda volver a ser conectado. ¿Ok? Se saca a la parte de la pared abdominal, como ven acá, y obviamente como por ahí pasan líquidos, sustancias, y en el caso del colon, heces, se tiene que poner una bolsa de colostomía o de ileostomía, ¿no? Dependiendo del que sea el caso. Y ya una vez que este tejido cicatrice, sane y haya una suficiente cantidad de intestino para volver a anastomosarlo, se puede revertir la ostomía, ¿no? Como le digo, en algunos casos no, sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes con cáncer, no se tiende a revertir la ostomía. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy, también en general, porque ya con eso terminamos lo que son las clases. Entonces ha sido un gusto tenerlos. Más tardecito les envío lo que son unos videos que tengo que me pasó mi doctor en su momento.